¿Alguna vez te has detenido a pensar en cuántas cosas posees que, en realidad, te poseen a ti? Y si la ansiedad que te acompaña cada día no viniera de la falta de algo, sino del exceso de todo, ¿cuántos de tus deseos son realmente tuyos y cuántos fueron sembrados silenciosamente en tu mente por un mundo que obtiene beneficios de tu insatisfacción? Arthur Schopenhauer escribió alguna vez que la riqueza es como el agua de mar, cuanto más se bebe, más sed se tiene. Es una frase sencilla, pero quizá encierre una de las verdades más incómodas de la condición humana, porque vivimos en una época que ha convertido el exceso en una virtud. Cuanto más ocupado estás, más importante pareces. Cuanto más compras, más exitoso aparentas ser. Cuanto más acumulas, más crees que te acercas a la felicidad. Pero algo extraño ocurrió en el camino. Nunca habíamos tenido tantas opciones, tanta tecnología, tantas comodidades, tantas distracciones, y aún así, millones de personas se despiertan todos los días con una sensación difícil de explicar, una inquietud silenciosa, un cansancio que no desaparece con el sueño, una persistente impresión de que algo falta incluso cuando aparentemente no falta nada. Schopenhauer observó este fenómeno mucho antes de que existieran los teléfonos inteligentes, las redes sociales o la publicidad digital. Comprendió que la mayor prisión humana no estaba hecha de barrotes, sino de deseos, deseos interminables, deseos que prometen satisfacción, pero que solo entregan una breve pausa antes de que aparezca una nueva carencia. Tal vez el sufrimiento moderno no sea consecuencia de la escasez, tal vez sea consecuencia de la abundancia. El filósofo alemán creía que el ser humano vive como alguien que corre detrás del horizonte. Cuanto más avanza, más lejano parece el horizonte. Toda una vida puede consumirse en esa persecución interminable. ¿Y si la verdadera libertad no estuviera en alcanzar el horizonte? ¿Y si estuviera en dejar de correr? Existe una historia inquietante que atraviesa siglos de filosofía, psicología y literatura. Una historia que conecta a Schopenhauer, a los monjes estoicos, a Dostoyevsky e incluso a los descubrimientos más recientes de la neurociencia. Todos apuntan en la misma dirección. El ser humano comienza a recuperar su paz cuando deja de depender desesperadamente del mundo para sentirse completo. En las próximas reflexiones nos sumergiremos en una idea que desafía casi todo lo que nos enseñaron sobre el éxito, la felicidad y la realización personal, porque quizá el mayor poder que una persona puede desarrollar no sea conquistar más, quizá sea necesitar menos. Existe una pregunta que pocas personas tienen el valor de hacerse a sí mismas. ¿Cuánto de todo lo que cargas cada día es realmente necesario? No me refiero solamente a los objetos que están esparcidos por la casa, sino también a las preocupaciones, las obligaciones, las expectativas y los deseos que se acumulan silenciosamente dentro de la mente. Schopenhauer creía que la mayor parte del sufrimiento humano nace de una fuerza invisible a la que llamó voluntad, una energía incesante que nos impulsa a desear más, conquistar más y buscar constantemente aquello que aún no tenemos. El problema es que esta carrera nunca termina. En cuanto un deseo es satisfecho, otro aparece inmediatamente para ocupar su lugar. Es como intentar llenar un pozo sin fondo. Durante años se nos enseña a creer que la felicidad siempre está en el próximo objetivo, el próximo salario, el próximo logro, la próxima compra. Pero Schopenhauer observó algo inquietante. Cuando finalmente alcanzamos aquello que deseábamos, la satisfacción dura muy poco. Pronto surge una nueva inquietud, una nueva carencia, una nueva necesidad. Tal vez ya hayas experimentado esto. La emoción por algo nuevo desaparece en cuestión de días.
Lo que parecía indispensable se convierte en apenas un detalle más perdido en la rutina. El filósofo veía en esta dinámica una especie de trampa existencial. Cuanto más dependemos de las cosas externas para sentirnos completos, más vulnerables nos volvemos. Nuestra paz comienza a depender de circunstancias que nunca están completamente bajo nuestro control. Por eso, para Schopenhauer, la verdadera riqueza no consistía en poseer mucho, consistía en necesitar poco. Cuando reducimos nuestras dependencias, ocurre algo curioso. La mente comienza a sentirse más ligera, el ruido disminuye, la ansiedad pierde fuerza, y por primera vez en mucho tiempo aparece un espacio silencioso dentro de nosotros. Un espacio donde la libertad deja de ser una promesa lejana y se convierte en una experiencia real. Ahora déjame hacerte una pregunta incómoda. ¿Cuántos videos como este ya viste? ¿Cuántas ideas profundas, cuántas verdades sobre ti mismo ya entendiste que después no cambiaron absolutamente nada en cómo vives? No es tu culpa, es que el autoconocimiento sin estructura es solo entretenimiento intelectual. Te hace sentir que avanzas mientras sigues exactamente en el mismo lugar. Jung lo decía, nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Pero hacer consciente no basta, hay que entrenar lo que descubres, o se queda en teoría bonita. Grabé un video aparte que muestra cómo dar ese paso, de entender a transformar. Está en el primer comentario fijado o en el código en pantalla. Si esto te golpeó, entra ahí ahora. Imagina entrar en una habitación donde cientos de voces hablan al mismo tiempo. Ninguna de ellas grita, pero todas exigen tu atención. Después de unos minutos ya no puedes pensar con claridad. Te sientes cansado, irritado y mentalmente agotado. Ahora imagina que esas voces no son personas, son objetos olvidados, tareas inconclusas, compromisos asumidos sin convicción y deseos acumulados a lo largo de los años. Así es como viven muchas personas sin darse cuenta. La neurociencia moderna confirma algo que Schopenhauer intuía mucho antes de que existieran los laboratorios. La mente humana tiene límites. Cada objeto que conservamos, cada responsabilidad que posponemos y cada decisión pendiente ocupa un pequeño espacio dentro de nuestra atención. Por separado parecen insignificantes, juntos se transforman en una multitud invisible que consume energía mental todos los días. El material que analizamos describe este fenómeno como una especie de pestañas abiertas en la mente, siempre exigiendo procesamiento en segundo plano. Tal vez por eso tantas personas despiertan cansadas, incluso antes de comenzar el día. No solo están cargando el presente, están cargando todo aquello que aún no han resuelto. La simplicidad, en este contexto, deja de ser una cuestión estética. No se trata de tener una casa bonita o un armario ordenado. Se trata de recuperar espacio psicológico. Carl Jung decía que aquello de lo que no tomamos conciencia termina dirigiendo nuestra vida silenciosamente. El exceso hace exactamente eso. Secuestra nuestra atención sin que lo notemos. Un compromiso asumido por obligación. Una relación mantenida por miedo. Un objeto guardado por apego. Todo eso sigue ocupando territorio dentro de la mente. Y cuanto menos espacio queda, menos logramos escucharnos a nosotros mismos. Existe una profunda ironía en todo esto. La mayoría de las personas cree que la libertad significa tener más opciones, pero con frecuencia son precisamente las opciones en exceso las que producen ansiedad. Cuantos más caminos aparecen frente a nosotros, más difícil se vuelve elegir. Cuantas más cosas poseemos, más cosas exigen mantenimiento. Cuantos más deseos acumulamos, más lejana parece la sensación de satisfacción. Schopenhauer comprendió algo que sigue siendo inquietantemente actual. El sufrimiento no nace únicamente de aquello que nos falta. Muchas veces nace de aquello que nos sobra.
Por eso la simplicidad posee un poder silencioso. No agrega, elimina, no multiplica las distracciones, reduce el ruido, no crea una nueva identidad, revela quién ya eras antes de comenzar a cargar pesos que nunca fueron realmente tuyos. Y quizás sea precisamente en ese vacío cuidadosamente construido donde la paz encuentre espacio para existir. Existe una prisión que no tiene muros, rejas ni guardianes. Millones de personas viven dentro de ella sin darse cuenta. Se levantan temprano, trabajan, consumen, planean nuevas conquistas y creen que avanzan hacia la libertad. Sin embargo, cuanto más avanzan, más dependientes se vuelven de la próxima recompensa. Schopenhauer veía este fenómeno como una de las grandes tragedias de la existencia humana. Para él, el deseo rara vez se presenta como un enemigo. Al contrario, aparece disfrazado de esperanza, promete satisfacción, realización y felicidad. Nos hace creer que el próximo logro finalmente llenará ese vacío difícil de explicar. Pero algo curioso sucede cuando se alcanza el objetivo. Durante unos instantes existe euforia, una sensación de victoria, una agradable impresión de progreso. Sin embargo, poco tiempo después, la mente comienza a buscar otra cosa, otro objetivo, otra meta, otra necesidad. El ciclo vuelve a comenzar. Es como correr detrás de una sombra. Cuanto más rápido corres, más sigue estando delante de ti. El problema no está en desear. El problema comienza cuando toda nuestra paz depende de la realización de esos deseos. En ese momento dejamos de ser dueños de nuestra vida y nos convertimos en rehenes de las circunstancias. Nuestra felicidad queda condicionada a aquello que aún no ha sucedido. Nuestra tranquilidad pasa a depender de factores que no controlamos. Por eso tantas personas viven en un estado permanente de ansiedad. No habitan el presente. Siempre están emocionalmente instaladas en un futuro imaginario. Creen que la vida comenzará de verdad después del próximo ascenso, después de la próxima compra, después de la próxima conquista. Mientras tanto, los días pasan. La esclavitud del deseo no se manifiesta únicamente en el consumo material. También aparece en la necesidad constante de aprobación, en la búsqueda obsesiva de reconocimiento y en el intento interminable de cumplir con las expectativas de los demás. Muchas personas no viven su propia vida, viven intentando demostrarle algo a alguien, y esa es una batalla imposible de ganar, porque el mundo siempre encontrará una nueva exigencia, un nuevo estándar, un nuevo motivo para hacerte creer que aún no eres suficiente. La verdadera revolución propuesta por Schopenhauer no consiste en abandonar el mundo, sino en reducir el poder que éste tiene sobre nosotros. Cuando aprendemos a necesitar menos, ocurre algo extraordinario. Recuperamos la capacidad de decir no. Recuperamos la autonomía sobre nuestras decisiones. Recuperamos una libertad que no depende de la cantidad de dinero, del estatus o de los bienes acumulados. Pocas cosas asustan más a una sociedad basada en el consumo que una persona que ha descubierto que no necesita mucho para vivir bien, porque se vuelve difícil de controlar. Y quizá sea precisamente ahí donde comienza la verdadera libertad, no cuando conseguimos todo lo que queremos, sino cuando finalmente dejamos de creer que necesitamos todo para sentirnos completos. Existe un momento curioso en la vida de algunas personas, un momento en el que finalmente consiguen aquello que pasaron años persiguiendo: el puesto deseado, la casa más grande, el reconocimiento profesional, la estabilidad financiera. Durante mucho tiempo imaginaron que ese sería el punto de llegada, el lugar donde encontrarían descanso. Pero al llegar ahí, descubren algo inesperado. La inquietud continúa, tal vez con una apariencia diferente.
tal vez escondida detrás de nuevas preocupaciones, pero sigue presente. Esta es una de las paradojas más incómodas de la experiencia humana. Pasamos gran parte de la vida creyendo que la felicidad está acumulada en algún lugar del futuro, como si fuera un premio reservado para quienes reúnen suficientes logros. Sin embargo, cuando observamos atentamente a las personas que parecen haberlo alcanzado todo, descubrimos que muchas de ellas siguen luchando contra los mismos vacíos internos. Esto sucede porque existe una diferencia profunda entre placer y satisfacción. El placer es intenso, pero pasajero. Aparece rápidamente y desaparece con la misma velocidad. La verdadera satisfacción es diferente. No depende de estímulos constantes, no exige novedades todo el tiempo, nace de una relación más equilibrada con la propia existencia. Imagina a alguien intentando saciar su sed bebiendo agua salada. Cuanto más bebe, más sed siente. En muchos aspectos, la búsqueda desenfrenada de más funciona exactamente así. Cada logro genera una expectativa aún mayor. Cada victoria crea una nueva exigencia. Cada objetivo alcanzado produce otro objetivo justo más adelante. Sin darse cuenta, la persona entra en una carrera que no tiene línea de meta, y quizá el mayor error se encuentre precisamente ahí. Nos enseñaron a creer que la felicidad es el resultado de la acumulación. Más dinero, más estatus, más experiencias, más reconocimiento. Pero rara vez nos enseñaron que algunas de las transformaciones más importantes ocurren por sustracción, menos comparación, menos distracciones, menos necesidades artificiales, menos dependencia de la aprobación ajena, menos preocupación por impresionar a personas que ni siquiera forman parte de nuestro camino. Cuando esos excesos comienzan a desaparecer, emerge algo extraordinario. El tiempo parece desacelerarse, las conversaciones adquieren profundidad, los pequeños momentos recuperan su valor. Aquello que antes pasaba desapercibido vuelve a tener significado. La felicidad deja de ser un destino lejano y comienza a habitar en situaciones simples que siempre estuvieron presentes. Una caminata sin prisa, un silencio confortable, una comida compartida. Una noche tranquila sin la sensación de deberle algo al mundo. Tal vez la verdadera riqueza nunca haya sido la capacidad de acumular infinitamente. Tal vez esté en la capacidad de reconocer el momento en que ya tenemos suficiente, porque es en ese instante cuando el deseo pierde el control de nuestra vida. Y cuando eso sucede, lo menos deja de parecer una pérdida. Se transforma en libertad. Existe una forma de libertad que rara vez aparece en las redes sociales. Nadie la presume en fotografías, nadie la convierte en un símbolo de estatus. No llama la atención, no genera aplausos y difícilmente despierta envidia. Pero quizá sea la más valiosa de todas. Es la libertad de no tener que demostrar nada. Observa cómo gran parte de las decisiones humanas están influenciadas por miradas invisibles. Muchas personas eligen profesiones para ser admiradas, compran cosas para ser notadas, mantienen estilos de vida que apenas pueden sostener porque creen que necesitan corresponder a una imagen específica. Sin darse cuenta, pasan años construyendo una vida que parece impresionante por fuera, pero que se vuelve cada vez más pesada por dentro. El problema es que todo exceso tiene un precio. Cuantos más compromisos asumimos, menos tiempo tenemos. Cuantas más cosas acumulamos, más energía gastamos cuidándolas. Cuanto más dependemos de la aprobación externa, menos escuchamos nuestra propia voz. Y ese costo se paga todos los días, de manera silenciosa. No aparece como una gran tragedia. Aparece como un cansancio constante, una sensación difícil de explicar. La impresión de estar siempre corriendo sin llegar a ningún lugar. Quizá ya hayas experimentado eso.
despertar por la mañana con la agenda llena pero sin entusiasmo, alcanzar metas importantes, pero sentir que algo sigue faltando, estar rodeado de personas y, aún así, experimentar una extraña sensación de vacío. Ese es el peso invisible del exceso. El exceso no ocupa solamente espacio físico, también ocupa espacio emocional, mental y espiritual. Fragmenta la atención, debilita la presencia y transforma la vida en una secuencia interminable de obligaciones. Y cuanto más ruido existe a nuestro alrededor, más difícil se vuelve escuchar aquello que realmente importa. Por eso, la libertad más profunda no nace cuando añadimos más cosas a nuestra existencia, nace cuando comenzamos a eliminar aquello que no pertenece a ella, eliminar expectativas que nunca fueron nuestras, eliminar metas creadas únicamente para impresionar a los demás, eliminar relaciones que sobreviven solo por conveniencia, eliminar hábitos que consumen energía sin ofrecer significado. Al principio este proceso puede parecer una pérdida, pero no lo es una recuperación, porque cada cosa innecesaria que abandona tu vida te devuelve una parte de tu atención, y la atención es, quizá, el recurso más valioso que posee un ser humano. Al final de cuentas, la vida no se construye únicamente con lo que elegimos cargar, también se define por aquello que decidimos dejar atrás. Y llega un momento en que comprendemos algo transformador. La verdadera libertad no consiste en tener acceso a todo, consiste en no ser esclavo de nada. Cuando ya no necesitas desesperadamente más dinero para sentir que vales, más reconocimiento para sentirte importante o más logros para justificar tu existencia, algo cambia profundamente. El mundo sigue siendo el mismo, pero tú ya no le perteneces de la misma manera, y quizá esa sea la forma más silenciosa, más rara y más poderosa de libertad que alguien puede alcanzar. Tal vez la mayor ilusión de la vida moderna sea creer que la felicidad siempre está escondida detrás del próximo logro. Pasamos años corriendo, acumulando, planeando y deseando, sin darnos cuenta de que aquello que buscamos podría estar justamente en la dirección opuesta a la que estamos siguiendo. A lo largo de esta reflexión, vimos que el exceso no solo ocupa nuestras casas, también ocupa nuestra mente, nuestro tiempo y nuestra atención. Y cuando todo se vuelve importante, nada realmente importa. La verdadera libertad quizá no esté en poseer más, sino en depender de menos, no en controlar el mundo, sino en dejar de ser controlado por él. Por eso, antes de terminar este video, deja que una pregunta resuene dentro de ti. ¿Qué hay en tu vida hoy que está consumiendo tu energía, pero que ya no tiene sentido seguir cargando? Tal vez la respuesta para una vida más ligera comience exactamente ahí. Gracias por haber recorrido conmigo hasta el final de esta reflexión. Mientras escribía este guión, recordé una etapa de mi vida en la que creía que necesitaba estar siempre produciendo, siempre logrando, siempre avanzando. Cuanto más corría, más lejos parecía estar la tranquilidad que buscaba. Fue solo cuando comencé a eliminar excesos, compromisos, expectativas y preocupaciones innecesarias que me di cuenta de algo sencillo. La paz no me faltaba, estaba escondida bajo el peso que insistía en cargar. Y tal vez has llegado hasta aquí porque alguna parte de ti también está buscando ese silencio. Si ese es el caso, espero que estas palabras hayan encontrado el lugar correcto dentro de ti. Si esta reflexión tuvo sentido para ti, deja tu me gusta y comparte tu opinión en los comentarios. Suscríbete al canal para seguir explorando ideas que desafían lo obvio y revelan aquello que normalmente pasa desapercibido. Y ahora, en el video que está apareciendo en la pantalla,
hay una reflexión que puede cambiar por completo la forma en que ves algo que haces todos los días, sin siquiera darte cuenta. Tal vez, después de verlo, nunca vuelvas a verte a ti mismo de la misma manera. Hasta entonces.